Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos estudiantes del Evangelio de Lucas. Hoy en la noche empezamos nuestro estudio en el capítulo 20, del 27 al 40. En realidad, el estudio de esos versículos ya lo habíamos hecho en el día pasado, el día miércoles pasado, ¿no? La confrontación, ¿no? que los saduceos prepararon con Jesús, donde él les aclaró que Dios era un Dios de vivos y no de muertos, y que había resurrección de los muertos, ¿verdad? Y luego vimos, ¿no?, que la resurrección es un tema demasiado importante en la Biblia, ¿no? Para la fe cristiana, ¿ah? Y hoy nos vamos a abocar mayormente a mirar la resurrección. Solo terminando de hablar de la vez pasada, quisiera decir simplemente que habíamos visto la diferencia teológica entre dos de los grupos importantes, ¿no? En el tiempo del Evangelio, de cuando Jesús vivía, que eran los saduceos y los fariseos, ¿no? En realidad, esos dos grupos que eran los más importantes, y había otros, pero los escribas están muy relacionados con los saduceos, por ejemplo, con los fariseos. Los herodianos, que era otro grupo que aparece alguna vez también en el Nuevo Testamento, más bien relacionados con los saduceos. Pero los saduceos tenían la característica que ellos, como habíamos visto, no creían en la resurrección, ¿no? Entonces, a lo que es la palabra de Dios, ellos quitaban la palabra de Dios. Luego los fariseos, en realidad, su pecado era que aumentaban la palabra de Dios, ¿no? Le daban de más a la palabra de Dios y le hacían decir a la palabra de Dios más de lo que quería decir. Y yo quería simplemente, hablando de estos dos grupos, ver dos versículos. Uno de ellos está en Segunda de Pedro, el capítulo 1, donde vemos un poquito la necesidad de ceñirnos a la Biblia, a la palabra de Dios, en todos nuestros conceptos, especialmente en la enseñanza. Dice en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 19, tenemos, dice, también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Es muy importante estos tres versículos, donde dice que la Escritura es la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar, dice, atentos, tenemos que conocerla como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana crezca en vuestros corazones, ¿verdad? La Escritura, especialmente cuando nuestra luz todavía está oscura, es una guía bien importante y indispensable, ¿verdad? Y claro, en la medida en que nosotros vamos conociendo la Escritura y vamos teniendo una relación con Dios, la luz se hace más clara hasta que llega un momento en que nosotros miramos a Dios, ¿no? De manera mucho más clara. También solo decirles unos versículos del libro de Apocalipsis. En realidad son prácticamente están entre los últimos 4 versículos de la Biblia, y hablan así específicamente de los pasajes del Apocalipsis, pero
también tienen que ver con la escritura entera. Dice esto el apóstol Juan, que fue el escritor del Apocalipsis, el capítulo 22, 18, dice: yo testifico, dice, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, ¿no? El quitar, específicamente, claro, en el Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, o aumentar, trae, como dice ahí, ¿no?, bastante condenación. O sea, es tan importante ser fidedignos en el tratamiento, en el conocimiento, y peor, más todavía, en la enseñanza de la palabra, de las palabras de la Biblia, ¿no?, de las palabras que nosotros enseñamos como bíblicas, cuidándonos de no aumentar como los fariseos, y de no quitar, ¿no?, como los saduceos, de la palabra de Dios. Tenemos que ser, por lo menos, nosotros exactos, ¿no?, lo más exactos humanamente hablando, digamos, no posibles, en cuanto al entendimiento de la palabra, ¿no? Tenemos que ser honestos en nuestro tratamiento de la verdad, y cuando hay algo que en nosotros no podemos entenderlo bien, tenemos que decirlo, ¿no? O si alguna vez, como me ha ocurrido a mí, hemos enseñado algunas verdades y después nos hemos dado cuenta que no estaban respaldadas verdaderamente con la Biblia, tener la honestidad de decirlo y de retractarnos, ¿no? Entonces, y bueno, lo que corresponde a nosotros, los maestros de la palabra, los pastores, es estudiar bien la palabra, ser conscientes en nuestro conocimiento de la Biblia, ¿no? Ok, dicho esto, terminando lo de los saduceos, vamos a mirar acerca de la resurrección, ¿verdad? Porque este era el tema, ¿no?, de estos pasajes, del 27 al 40 de Lucas 20. Y quiero ir con ustedes a un libro y versículos que tratan ampliamente este tema. Vamos a ir a 1 Corintios 15. Y también vamos a mirar aquí cómo es de importante la resurrección, ¿no?, el creer en la resurrección, de la resurrección que vamos a tener después de esta vida para la doctrina cristiana. Amén. O sea que voy a tratar en el tiempo que queda de ver con ustedes este capítulo de 1 Corintios, entendiendo especialmente lo referente a la resurrección, ¿verdad? Siempre hay temas entre medio, pero vamos a tratar de enfocarnos en la resurrección, ¿no? En el capítulo 15, después de haber escrito el apóstol Pablo a los Corintios y de haber corregido muchas cosas en la iglesia, porque, como les decía, era una iglesia bastante difícil, bastante, podemos decir, peligrosamente salida de lo que Dios quiere. Entonces, en el capítulo 15 empieza a dar una enseñanza más bien doctrinal, ¿no? Y creo que Pablo sabía que esta enseñanza estaba haciendo mucho daño al comportamiento, a la manera de vivir de los corintios, y creo yo también que este capítulo nos puede llevar a nosotros en este tiempo a tener otra actitud, ¿no?, en cuanto a la vida cristiana, cuando entendemos que cuando nos vamos a morir, un día vamos a resucitar. Miren, dice el capítulo 15, ya les pido a ustedes que están en su casa que tomen su Biblia y conmigo yo voy a leer de la versión, ¿no?, de Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, que
espero que ustedes la tengan, ¿no? Si no, más o menos ustedes van a ver las otras traducciones, lo mismo, pero en otras palabras. Dice así, capítulo 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, ¿no? Entonces aquí Pablo está diciendo que si retienen la palabra que él les había predicado, serían salvos, y si no creyeron en vano, ¿verdad? Versículo 3, aquí habla lo que les enseñó del evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice que apareció a Cefas. En realidad, aquí está mostrando algunas cosas. Dice en el versículo 3 que él primeramente les había enseñado aquello que recibió, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Esta es la base del evangelio. Dice, conforme a las Escrituras. Aquí volvemos a ver la importancia de las Escrituras. Dice, y luego, y el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, este es el evangelio que nos ha sido predicado. Y este es el evangelio básico, y estas son las palabras que si las retenemos, dice, no ve aquí, que si las retenemos seremos salvos. Por eso es sumamente importante este tema de entender estas tres cosas, ¿no? La muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que son puestas aquí por Pablo como lo más importante, la base del evangelio. Y ahora vamos a mirar cómo trata el tema de la tercera cosa, de la resurrección de Jesucristo. Empecemos por Jesucristo y luego va a mostrar la resurrección de los muertos en general, nuestra propia resurrección. Pero tiene que empezar basándose en Jesucristo, ¿no? Entonces, de los versículos 5 al versículo 8, va a contar su propia experiencia, va a contar cómo había muchas personas que habían visto a Cristo. Dice así, y versículo 5 dice, y que apareció a Cefas, y Cefas es Pedro, ¿verdad? Y después a los 12 apóstoles. Después dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Miren, resucitado se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice Pablo, muchos viven aún y otros ya duermen. ¿No? Miren las apariciones, y si usted lee los evangelios, ahí relatan más apariciones, ¿no? A los 12 se les apareció más de 2 veces, etcétera, ¿no? Pero por lo menos aquí en Corintio dice que algunos, incluso había la posibilidad en el tiempo de Pablo de que se consulte, porque muchos todavía vivían, ¿no? A otros ya habían muerto, porque Pablo escribe más o menos unos 30 años después de la muerte de Jesucristo. Dice, y por último en el versículo 7, después apareció a Jacobo, ¿no? Uno de los apóstoles, o probablemente el hermano del Señor. Después dice a todos los apóstoles, y al último de todos, dice, como a un abortivo, se me apareció a mí, ¿no? Entonces, esas son las apariciones del Cristo resucitado. Y dice, bueno, él habla de que, ¿por qué dice en el versículo 9? Dice que como a un abortivo se me apareció a mí. Esa aparición fue posterior a la aparición a los apóstoles y a estos 500 hermanos. Años después se le apareció a Pablo, ¿no?
En la segunda carta cuenta, ¿no?, cómo él fue llevado hasta el tercer cielo y ahí se le fueron enseñadas palabras, etc. Ok, entonces él mismo vio al Cristo resucitado, ¿no? Y el versículo 9 dice, porque no, yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, ¿verdad? Él persiguió a la iglesia de Dios en su tiempo de fariseo, ¿no? Como habíamos visto, los fariseos los religiosos han sido los enemigos número uno del cristianismo desde el tiempo de Pablo. Y luego él se convierte y fue después el mayor predicador, como les decía anteriormente. Él es el que enseña de manera más completa acerca de este nuevo pacto y de la gracia de Dios. Y dice, versículo 10, entonces él se está considerando a sí mismo el más pequeño, porque no era digno. Yo muchas veces escucho entre nosotros los cristianos, no, es que yo no soy digno de que Dios, pero si no es noticia, nadie somos dignos. Todo lo que nos dio Dios fue por gracia. Y Pablo en otros libros, en el libro de Filipenses, dice que Dios lo escogió a él para mostrar lo grande que era su gracia, al que menos se merecía. Lo escogió para darle lo más valioso, ¿no?, el evangelio de la gracia de Dios. Y dice el versículo 10, por eso dice, pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy, por su regalo, no porque merecía. Eso es un detalle que no está en nuestro tema central, pero es central a nuestra vida cristiana. La gracia de Dios es aquello que nos permite crecer, que nos permite vivir a nosotros siendo transformados y haciendo la voluntad de Dios y en paz, con gozo, con alegría, sabiendo que Dios es un Dios de gracia. Él se hizo nuestro Padre por gracia y todo es por gracia. Ok, y dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, el versículo 10, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, ¿no?, hablando de los apóstoles y de todos aquellos en los cuales Cristo se les apareció, así predicamos, dice, y así habéis creído, ¿no? Y hoy también a todos los predicadores de la sana doctrina, ¿no?, de la verdad. Ok, ahora sí, desde el versículo 12, empieza a mostrarnos, ¿no?, acerca de la resurrección y algunos eventos relacionados, su importancia, etc. Dice así, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Aquí está mostrando uno de los problemas de la iglesia de Corinto. Había una corriente, probablemente saducea, ¿no?, porque ustedes saben que los saduceos no creían en la resurrección, que decía que no había resurrección de los muertos. ¿Qué pasa si nosotros en el Evangelio no creeríamos que hay resurrección de los muertos? Esto lo vamos a ver. Versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Es la primera implicancia, si no hubiera resurrección. Y si Cristo, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, estamos perdiendo nuestro tiempo. Versículo 15, miren lo que dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, ¿no? Bueno, él tiene una manera chistosa, interesante de argumentar en la cual no nos vamos a perder, ¿verdad? Pero dice que si Él no hubiera resucitado y nosotros decimos que Cristo resucitó, entonces somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Ok? Dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, otra vez, tampoco Cristo resucitó, igual que el versículo 13, ¿verdad? Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana, ¿no? Lo vuelve a repetir, aún estáis en vuestros pecados, ¿verdad? Porque la resurrección, ustedes saben que la cruz de Cristo, en la cruz Él cargó nuestros pecados. Y en la resurrección de Cristo, vemos que Dios aprobó la muerte de Jesucristo, porque Él no murió por ningún pecado propio, sino Él murió por todos los pecados del mundo. ¿Ok? Y resucitó porque la justicia de Dios lo halló inocente. Entonces era injusto, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y Él murió no por ningún, digamos, Él murió no por algún pecado propio, sino por todos nuestros pecados. Por tanto, a Él lo resucitó, y la resurrección muestra la aprobación de Dios de que Cristo era el Cordero sin mancha y que la justicia divina aceptó el pago por nuestros pecados. La justicia divina aceptó el pago por nuestros pecados. Y Dios lo confirmó resucitando a Cristo de entre los muertos. Amén. Entonces, versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, entonces aún estáis en vuestros pecados, ¿no? Nuestros pecados no han sido perdonados si Cristo no resucitó. Entonces, dice versículo 18, los que durmieron en Cristo perecieron, ¿no? Los que murieron en Cristo perecieron, dice, ¿no? Si en esta vida, dice, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres si no hubiera resurrección. Miren la importancia de la resurrección. Versículo 20, mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, ¿no? ¿Qué es una primicia? Una primicia es el primer fruto, ¿no? La primicia, por ejemplo, de un árbol de manzanas es la primera manzana que da el árbol. Entonces, la primicia de los que durmieron es Cristo. O sea, que así como Cristo resucitó, así también, ¿no? Nosotros, que somos los siguientes frutos, también seremos resucitados. Amén. Entonces, Él es las primicias de los que murieron, de los que durmieron, aquí lo traduce, ¿no? Entonces, Él es la primicia de ellos, de nosotros, de los que ya han dormido, todavía no he dormido yo. Dice, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, ¿no? Porque así, versículo 22, como en Adán todos mueren, ¿verdad? Porque todos somos descendientes de Adán, está en nuestros genes la muerte también. Dice, porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que sean hallados en Cristo serán resucitados. Vivificados quiere decir, se les dará vida. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ¿no? que ya ocurrió. Digo, luego dice los que son de Cristo en su venida. Entonces los que son de Cristo serán resucitados de la misma manera que Cristo fue resucitado. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso, dice, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Miren, estos versículos a mí me llaman mucho la atención. Hay muchas gentes que están predicando con tanta seguridad de que todo se va a ir para abajo, de que todo se va a acabar. Pero aquí dice que es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies.
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No, ese es el último enemigo después de que haya entregado al reino. Dice, porque todas las cosas, dice, versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies a Cristo, los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, ¿verdad? A Dios el Padre, ¿no? Aunque son el mismo Dios, pero en diferentes personas. Versículo 28. Hay cosas aquí muy interesantes, pero nosotros nos vamos a enfocar en la resurrección. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿no? Dice a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará, ¿verdad? Al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Ok. Dice, aquí está mostrando, ¿no? la importancia de la resurrección, lo que pasará, ¿no? Después de la resurrección de Cristo, llegaremos a estar resucitados, ¿verdad? Después de que todo, y al final, y después será derrotada la muerte, ¿verdad? Y ya viviremos sin muerte. Y luego el fin, dice, ¿no? Cuando todas las cosas sean sujetas, ¿no? Primero a Cristo y luego Cristo a Dios, y todo sea realizado de esta manera. Ahora seguimos del versículo 29 en adelante, mostrándonos un poco más cómo la resurrección afectó la vida de Pablo. Miren. De otro modo, dice Pablo, versículo 29, ¿están conmigo? Estamos en 1 Corintios 15. ¿Qué harán, dice, los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos, no? O sea, la ceremonia de bautismo es en el nombre de Cristo, pero si Cristo está muerto, no ha resucitado, entonces se están bautizando por los muertos, por un muerto, ¿verdad? Y versículo 30, miren lo que dice. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Él está hablando de sí mismo. Ustedes saben cómo Pablo dio su vida. Ustedes lean el libro de los Hechos. Cómo Pablo dejó todas las cosas. Lean el capítulo 1 y 2 de Filipenses. Y todo lo dejó para servir a Cristo. Y luego su servicio a Cristo le hizo pasar por tremendos peligros. Dice aquí, por eso pregunta en el versículo 30 una pregunta retórica, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Ustedes saben lo que pasó en Éfeso, ¿no? Al finalizar el capítulo 19, él tuvo que huir en esta carta a los Corintios. Él dice, no sé si la primera o la segunda, no me acuerdo, pero él dice que había perdido la esperanza de conservar la vida, ¿no? En ese alboroto que se hizo y que lo quisieron matar, lo buscaron, no lo hallaron, gracias a Dios. Pero dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, dice, ¿qué me aprovecha? Pregunta. Si los muertos no resucitan. Mejor, dice, o no dice mejor, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Verdad? Él dice, si los muertos no resucitan, si no hay resurrección, he perdido mi tiempo. ¿Y por qué creen ustedes? Dice, que yo peligro a toda hora, como por ejemplo en Éfeso, ¿no? Que llegué a un estado tal donde hasta perdí la esperanza de vivir. Si no hubiera yo visto, como dicen los versículos anteriores, al Cristo resucitado, ¿verdad? Si no se me hubiera aparecido, como dice en el versículo
8. Y al último de todos, dice, como a un abortivo, se me apareció a mí. Usted puede leer, por ejemplo, la carta de Pedro. Ahí habla de que ellos fueron verdaderos testigos, no solamente de la vida de Cristo, sino de su muerte y aún de su resurrección. Los evangelios cuentan cómo Él se apareció en el libro de los Hechos. Habló cómo después de haber resucitado 40 días, Él estuvo todavía ya resucitado en esta tierra enseñándoles acerca del reino de Dios. Ellos no están hablando de cosas como nosotros, ¿no? Que recibimos de arriba y que hacemos por fe. Ellos las tuvieron, las palparon. Dice el versículo 33, no erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Porque había, ¿no? Dice, algunos que decían que ya no había resurrección de los muertos. Y esas palabras, como algunas malas conversaciones que podemos llegar a tener, que nos estuvieran haciendo dudar de la verdad de Dios. En este caso, en Corinto, había algunos y que parece que se había extendido, ¿no? su falsa doctrina, diciendo que no había resurrección. Por eso el versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, dice, para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Tengamos cuidado de no creer, ¿no? Si este hombre, Pablo, estaba usando su vida, dando su vida por el Evangelio, era porque él sí cree pues en la resurrección de los muertos. Sí vive para lo que viene más adelante, porque sabe que lo que pasará en esta vida no va a durar mucho. Y todo lo que obtengamos en esta vida se va a quedar, no nos llevaremos nada, eso es ajeno. Somos solamente, como hemos visto en los capítulos anteriores, administradores de esto. Y mi pregunta sería, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo con la perspectiva de que vas a morir y después va a haber resurrección de los muertos? ¿Y de que tú vas a vivir después eternamente? Y que este tiempo que tenemos en estos días vale la pena usarlos para servir y para seguir al Señor, porque después ya no habrá más oportunidad. Pero de que hay resurrección de los muertos, debe haber una certeza en tu corazón, y espero que esta palabra te ayude. Seguimos, versículo 35. Pero dirá alguno, dice, ahora entra en otro aspecto. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahora va a responder a esta pregunta. No sé si tú te has hecho esa pregunta, pero si no la sabías, vas a leer aquí conmigo en la escritura. ¿Cómo vamos a resucitar de los muertos? Dice el versículo 36, necio. O sea, ¿por qué le dice necio? Porque esta pregunta quizás la habían hecho aquellos que estaban propagando la doctrina de no resurrección, podemos decir, ¿verdad? Lo que tú siembras, dice, no se vivifica si no muere antes, ¿no? O sea, en el Evangelio hemos visto antes que si el grano de trigo, dice en el Evangelio de Juan, no cae en tierra y muere, si no cae en tierra y muere, él queda solo, dice, ¿no? Pero si cae en tierra, ¿no? Y muere, lleva mucho fruto, ¿no? Va a tener. Y eso es la verdad, ¿verdad? Esa es la verdad de Dios. Si nosotros queremos seguir viviendo para nosotros mismos, bueno, pues quizás vamos a morir solitos, ¿no? Pero si nosotros entregamos nuestra vida al servicio del Señor, entonces podemos decir, si nosotros entregamos nuestra vida al Señor, podemos decir totalmente, ¿no? Que
que lo que hemos sembrado, ¿no? La muerte, aquello muerto que hemos sembrado, va a ser visto, va a ser vivido, ¿verdad? Dice el versículo 37, y lo que siembras, dice, así, ¿no? El 36 dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, ¿no? Y también, en otras palabras, está diciendo que primero nos vamos a tener que morir, ¿no? Y después vamos a ser vivificados, como dice más adelante. Vamos a seguir. Dice, y lo que siembras, dice, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Está hablando de la siembra misma, que es el ejemplo de aquello que va a suceder con nuestra muerte y resurrección. Versículo 38, pero Dios da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, Dios da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla, dice, su propio cuerpo. Versículo 39, que es lo que nos está interesando más. ¿Cómo resucitaremos? Está respondiendo a esta pregunta. Versículo 39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra la carne de los peces y otra la de las aves. ¿Ya? Sabemos eso, ¿no? O sea, son diferentes, ¿no? Están constituidas de manera diferente, ¿no? La de cada especie, ¿no? Aves, de los peces o de los animales domésticos o de los animales mamíferos, etc. Cada uno tiene un tipo de carne. Versículo 40. Ahora va a hablar de otro tipo. Dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. O sea, ellos, en los celestiales y los terrenales, son diferentes en gloria, dice. Versículo 41, ¿no? Hablando de esto, dice, una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, ¿no? La gloria que es podemos decir, la calidad, ¿no? Esa sería la palabra, la calidad del cuerpo terrenal es diferente de la calidad del cuerpo celestial, así como la calidad del cuerpo humano, de la carne humana, es diferente de la calidad de la carne de la vaca o de los peces o de las aves. Versículo, entonces dice que la gloria de uno de los tipos de este cuerpo. Y ahora dice, una es la gloria de los cuerpos celestiales y otra de los terrenales. Así también, dice el versículo 42, es la resurrección de los muertos. Ahora, todo eso que hemos visto, que un poquito nos hemos trabado, es para mostrarnos cómo va a ser la resurrección de los muertos, o sea, nuestra resurrección. Así también es la resurrección de los muertos, dice. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Verdad? Nuestro cuerpo es corruptible, ¿no? Yo le aseguro que usted se muere y a los 30 días ya usted está oliendo feo, ¿verdad? Ya se está descomponiendo el cuerpo. Entonces, dice que así vamos a ser sembrados, vamos a morir y nuestro cuerpo es corruptible. Pero vamos a resucitar con un cuerpo, dice, en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, ¿no? Nuestra carne es lo que no se sujeta a Dios, ¿verdad? Y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder, ¿no? Así, o sea, morimos en debilidad, morimos en deshonra, resucitaremos en gloria, resucitaremos en poder. Se siembra cuerpo animal, cuerpo natural. Dice, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo espiritual. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Versículo 45. Así también está escrito, dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán,
espíritu vivificante, ¿no? El postrer Adán, que es Cristo, ¿no? Que es llamado en algunos lugares del Nuevo Testamento como el postrer Adán, espíritu vivificante, quiere decir el espíritu que da vida. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, ¿no? Obvio, primero vamos a nacer, vamos a vivir en esta vida y luego viviremos con un cuerpo espiritual, ¿ok? Versículo 47, sí, estoy todavía con buen tiempo. El primer hombre, dice, es de la tierra, terrenal. Hablando de Adán y hablando de nuestra naturaleza adámica. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Adán es de la tierra, el otro es del cielo. Cual el terrenal, versículo 48, tales también los terrenales. O sea, así como Adán, todos los hombres terrenales, los que no tienen a Cristo. Cual el celestial, dice, tales también los celestiales. O sea, nosotros que hemos nacido del Espíritu, ¿no? Y que hemos nacido de nuevo, seremos semejantes a Él, dice la Biblia, y le veremos como Él es. Entonces, nosotros también seremos semejantes a Él. Y dice versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿no? Nuestro cuerpo, traeremos también la imagen del celestial. Pero digo esto, hermanos, dice, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, ¿no? Miren, entonces, es interesante, nosotros tendremos la imagen del celestial, o sea, nosotros seremos como el Cristo resucitado. Yo quiero solamente ver con ustedes, porque el tiempo es oro, algunos versículos aquí en Lucas, que estamos estudiando, acerca del Cristo resucitado, especialmente acerca de su cuerpo. Venga conmigo, ahorita vamos a seguir el capítulo 15 de Corintios, pero como dice que así como es el celestial, así seremos los celestiales nosotros, vamos a ver un poquito cómo será nuestro cuerpo celestial, mirando cómo fue, ¿no? en algunas apariciones de Jesús, el cuerpo de Jesús. Capítulo 24, versículos 29 al 31. Aquí cuenta, ¿no? En el camino a Emaús, cómo él estuvo ya resucitado, charlando con dos personas, ¿no? Y ellos estaban yendo a una aldea cerca de Jerusalén llamada Emaús, y él empezó a hablar con ellos, no lo reconocieron, ¿no? Entonces llegaron a la aldea, ¿no? Y ahí él les dice, ¿cómo ustedes no entienden que Cristo había resucitado? ¿Cómo los profetas no entienden lo que dicen los profetas, que era necesario que el Cristo muriera y luego resucitara, etcétera? Y luego él les muestra las escrituras, etcétera. Y el versículo 29, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo resucitado, dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista, ¿no? Parece que necesitaron que se les abra los ojos porque tenían que ver en forma espiritual. Y le reconocieron. Y luego de que le reconocieron, desapareció. Así va a ser nuestro cuerpo, tal como el celestial, así también los celestiales, ¿no? Los hijos de Dios que creemos en Cristo y que moriremos en la fe. Otra aparición. Aquí en el capítulo 35, bueno, en el 34 fueron a contar a los discípulos. Dice que decían, ha resucitado el Señor.
del 33, y levantándose en la misma hora, dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Recuerden que eso había dicho Pablo en 1 Corintios. Entonces, dice, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban, esto es el versículo 36 de Lucas 24, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Miren, ahí también se apareció. Dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Estaba Jesús en su cuerpo, ahora resucitado. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Okay? No era un espíritu, era un ser que se podía tocar, que se podía... ¿no? Veían sus manos, sus pies, lo podían tocar. ¿Ok? Y diciendo esto, dice el versículo 40, les mostró las manos y los pies. Ok, miren, aquí vemos que así es el cuerpo resucitado que vamos a tener. Estamos viendo lo que la Biblia dice hoy, ¿no? De nuestro cuerpo resucitado. Y como todavía, versículo 41, todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Miren qué tremendo. Esta es una de las bendiciones que va a tener nuestro cuerpo resucitado, que vamos a poder seguir comiendo, ¿no? A mí me gusta comer mucho y me alegra que así es el cuerpo resucitado. Y él comió, dice, un panal de miel y un pez asado. Y les dijo, puede hablar, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y miren esto más todavía, el versículo 50, o sea, usted puede leer, pero estoy un poco apurado por el tiempo. Y los sacó fuera, dice el versículo 50, hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. O sea, este cuerpo resucitado que vamos a tener, o sea, que la Biblia nos muestra, no estamos hablando de imaginaciones o de otras enseñanzas. Este cuerpo se va a subir al cielo. Volvamos a 1 Corintios 15. Como les digo, el 48 está muy claro. Dice, cual el terrenal, tales también los terrenales, cual el celestial, tales también los celestiales. Y el 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, es nuestro cuerpo de hoy, traeremos también la imagen del celestial. ¿Ok? El versículo 50 tiene un pequeño problemita teológico que podemos ver, pero de esto digo, hermano, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Lo que está diciendo aquí es que la naturaleza humana no puede ser gobernada por Dios, ¿no? Dios solo puede gobernar, ¿no? Reinar, podemos decir, en la nueva naturaleza, en la naturaleza espiritual que nosotros tenemos. Y si el hombre puede darle su voluntad, ¿no? A la nueva naturaleza, lo que la Biblia llama es vivir en el Espíritu, entonces podrá vivir gobernado por Dios. Entonces, no es este cuerpo natural y los deseos de este cuerpo natural los que pueden heredar el reino de Dios, porque no pueden someterse a la voluntad de Dios. No podrán recibir la voluntad de Dios. Es cuando nosotros, que ya hemos nacido de nuevo, le damos lugar al Espíritu, a la naturaleza nueva que hemos tenido de parte de Dios, ¿no?
Dice el apóstol Pedro que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, que hemos sido renacidos, dice Pedro mismo, de un nacimiento, no de una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De esa naturaleza incorruptible nace esta semilla incorruptible que luego vendrá a tener un cuerpo, ¿no? Como hemos visto aquí, incorruptible. Amén. Entonces así será nuestro cuerpo en la resurrección. Usted puede seguir viendo en algunos lugares más en los otros evangelios al Cristo resucitado y ver más detalles todavía, ¿no? Yo estoy tratando de circunscribirme un poco más a Lucas, que es el libro que estamos estudiando, aunque hoy día en realidad Lucas ha sido un pretexto, ¿verdad? para tocar este tema de la resurrección, viendo a los saduceos, ¿verdad? Que ellos no creían en la resurrección. Bien, seguimos. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ok? ¿Cómo transformados? De un cuerpo natural a un cuerpo celestial. Dice, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ahí viene lo que va a pasar. Y los muertos serán resucitados como incorruptibles, ¿no? Cuerpos que no se van a corromper. Y nosotros, ¿no? Los que estén aquí, dice nosotros porque estaba vivo, seremos transformados. ¿Por qué? Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, dice, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. El sepulcro ni la muerte nos podrán retener a los que vamos a morir en Cristo. Sino, más bien, como dice aquí, nuestros cuerpos serán transformados. Y si no morimos hasta el toque de la final trompeta, nuestros cuerpos corruptibles serán, dice, transformados. ¿Ok? Versículo 56, que ya estamos terminando. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Hermanos, ¿y qué hizo la muerte de Jesús? Quitó, ¿no? Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces el aguijón de la muerte ya no vendrá. Y dice, y el poder del pecado, la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué causa nosotros no estamos bajo el poder del pecado? No es porque cumplimos toda la ley, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y termina este capítulo precioso, interesante. Así que, hermanos míos, dice, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si Cristo no hubiera resucitado y si nosotros no tuviéramos la esperanza de la resurrección, todos nuestros trabajos en el Señor serían en vano. Pero si nosotros creemos en la resurrección, si tú, mi querido hermano que estás viéndome, crees en la resurrección, y lo de ver lo crees, porque la fe, la creencia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si es una convicción y una certeza profunda,
El domingo pasado, el hermano Albertito nos predicó acerca de que la fe que tenemos debe ser fortalecida, debe ser edificada. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros estamos convencidos de la resurrección, nosotros trabajaremos y viviremos para Dios. O como Pablo, incluso podremos enfrentar la muerte, podremos enfrentar el peligros a toda hora, en la medida en que nuestra fe en Cristo y en su resurrección y nuestra resurrección, esa fe es firme. Por eso nosotros debemos de pelear la buena batalla de la fe, la cual Pablo peleó. En su última carta que escribió, la segunda carta a Timoteo, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y él vivía. En Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero dice: y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo puede vivir en Pablo, porque Pablo era un hombre que vivía en fe. Cristo puede vivir en nosotros cuando nosotros vivimos en fe. Para finalizar les digo, el otro día fue prácticamente, yo lo sabía siempre, pero fue como una revelación de que a veces nuestra conciencia se cauterizó con un pecado que nosotros no consideramos pecado. Y es el pecado de no vivir por fe. Porque nuestra vida es por fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, debemos arrepentirnos si tomamos decisiones sin fe, si caminamos andando sin fe, porque es por medio de la fe todo esto. Amén. Mis queridos hermanos, les animo a seguir leyendo, a repasarlo otra vez, a ver los otros relatos del Cristo resucitado. Y el próximo miércoles continuamos con el último pasaje, ¿no?, de Lucas capítulo 20, donde dice de quién es hijo Cristo, ¿verdad? Y la acusación de los fariseos, ¿no? Ese próximo capítulo también es un capítulo muy importante y muy edificante, como espero que lo haya sido este. Mis queridos hermanos, un abrazo y que Dios me los bendiga. Que tengan una preciosa semana. Amén.